Bueno, chicos, vamos a iniciar esta sesión. Les recuerdo que este va a ser tema 3 porque es el tema, vamos, un tema un poquito extenso y necesitamos verlo con calma. Es, Vamos a comenzar con propiedades de los números. ¿Alguien recuerda los tipos de números o qué propiedades tienen algunos números? Los tipos de números que podemos encontrar también, ¿los recuerdan? Tenemos los enteros, que son los que no tienen decimal. Y sabemos que los enteros pueden ser positivos o negativos. Pero, por ejemplo, ¿recuerdan los números decimales? ¿Recuerdan los números primos? Que es otro muy importante que tenemos que ver. Ok, todos estos números tienen sus propias características y sus propias singularidades. Para nosotros, los números con los que más vamos a estar jugando durante esta etapa va a ser números enteros, números primos solamente. Son los que más vamos a estar viendo porque son los que nos vamos a enfocar para llegar a las conclusiones. Los temas anteriores veíamos cómo encontrar la lógica dentro de un evento, pero ya los números enteros, o cuando hablamos de propiedad del número, ya vamos a tocar otro tema diferente, que es cómo estos se comportan y cómo también estos pueden ayudarnos a descifrar ciertas partes importantes. Una de las cosas más importantes dentro de todo esto es la divisibilidad. Cuando hablamos de divisibilidad, estamos hablando si un número es divisible. Cuando hablamos de esto, tenemos dos cosas importantes, y es que si el número es divisible, si A divide B, si A es divisible por B o entre B, son términos con los que estamos acostumbrados a trabajar. Bueno, esto es porque sabemos que cuando dos números, cuando A divide B y hay un resultado sin decimales, sabemos que es divisible. Ese es el concepto para nosotros como de divisibilidad, que estos números puedan dividir uno al otro. Por ejemplo, si dividimos 7 entre 3, nos va a dar 2.333333. Desde ahí sabemos que 7 no es divisible, o que 3 no divide 7. Pero por otro lado, si dividimos 6 entre 3, sabemos que es divisible porque te va a dar 2, alcanza 2 veces. También una forma interesante de ver esto es cuántas veces alcanza un número dentro de otro. Es un concepto muy parecido y que tiene que ver con la divisibilidad que tienen los números. Antes que no se preocupen, quería comentarles esto, va a ser un corte comercial sobre este tema. No se preocupen tanto, ¿verdad? Sobre lo que vamos a ver, porque todo lo que vamos a ver sobre este tema de propiedades de los números lo vamos a ir viendo paso a paso. Entonces, eh, no se, no se ofusquen, no se pongan nerviosos por repasar el montón de materia cuando estamos en el colegio. Vamos a ir paso a paso para que tengamos el proceso y se nos sea más fácil. Listo, terminando ese corte comercial, regreso a la divisibilidad. Ese es, Eso es lo que es divisible. Porque nosotros para este periodo vamos a buscar números enteros. Vamos a trabajar mucho con números enteros y con cuándo ellos son divisibles y cuándo no lo son. Otro que vamos a ver bastante es números primos. Un número natural mayor que cero que tiene únicamente dos divisores. Digamos, el mismo y uno. Pues cuando estamos hablando de números primos, estamos hablando de esa capacidad que tienen los números.
Y sabemos, también muy importante, que los números primos tienen su propio comportamiento. Un número primo no son como los números naturales, enteros, como los decimales, como los negativos, que hay una forma de aprenderlos por su patrón. Sabemos que los números enteros pares van 2, 4, 6, 8, 10 y que simplemente brincamos. Reconocemos los decimales por su coma, las fracciones por su estructura, pero con los primos no tenemos esto, no tenemos esa forma como decir, el patrón es este, entonces todo lo que cumplan esto van a ser números primos, porque ellos tienen un comportamiento irregular. Por ejemplo, ustedes ven, 2 y 3 están a la par, pero 3 y 5 van con 4 de por medio. Y 5 y 7, que es otro número primo, hay otro de por medio, pero después del 7, el siguiente es el 11. Hay 3 números de por medio, pero al siguiente, que es 13, solo hay uno. Ellos tienen ese comportamiento demasiado irregular. Entonces complica eso que tengamos un patrón de comportamiento. Por lo general, cuando estábamos en la escuela o en el colegio, nos daban una tabla con los primeros 100 números y nos marcaban los primos y debemos de conocer esos números primos. Entonces la forma más común que tenemos para hacerlo es ir a ese, aprenderse los números con una tabla como esa. Porque se complica mucho. Y era algo que nosotros usábamos mucho para el máximo común divisor. Entonces teníamos ese problema. Y es un problema que lo vemos durante toda nuestra vida, porque no tenemos la forma como decir, de tener un atajo con los números primos. Entonces tenemos esa dinámica. No sé si recuerdan el máximo común divisor, chicos. ¿Alguno recuerda cómo hacíamos el máximo común divisor? Algunos lo vieron en la escuela, otros lo vieron en el colegio. ¿Recuerdan cómo lo hacían? ¿O cómo se los planteaban los profesores, los maestros? El máximo común divisor es el máximo divisor que tienen dos números enteros. O sea, que esos dos números comparten ese mismo divisor y, y después de ese no hay otro. Es de ser más alto. Y los divide sin dejar un residuo. Si recuerden la división, cuando hacemos una división, tenemos algo que se llama residuo. O sea, cuando se dividen, ese número divide ambos, pues da un número entero para ambos casos. No sé si recuerdan que un punto en eh, algunos casos tal vez les ponían 14 y 47. Tal vez algunos lo vieron de esta manera. A mí me parece lo recuerdo de esta manera. Y nos decían, estos dos números, ¿tienen segunda? ¿Sí o no? ¿Tienen tercera? ¿Tienen cuarta? Bueno, perdón por eso el carácter, parece un 7 más que un 4. ¿Tiene séptima? Y teníamos que ir viendo número por número qué tenían esos dos números. Ese método es una de las formas de contar el máximo común divisor. Pero ese método tiene un problema, que entre más grandes son los números, se vuelve más inexacto. Se vuelve mucho más complicado poder trabajar con ellos. Pero esa era una de las formas que tenían para trabajar. En mi caso, a mí me costaba bastante trabajar de esa forma el máximo común divisor, pero hay otras formas. De hecho, vamos a ver una forma llamada
Euclides, teorema de Euclides, de cómo trabajar ese máximo común divisor de una forma tal vez un poco más simple y más exacta, pero no hemos llegado a eso. Chicos, hasta aquí han entendido lo que hemos hablado, lo de los números primos, lo de los números enteros, lo de la divisibilidad y lo del famoso máximo común divisor, porque con esto nosotros nos vamos a parar para seguir viendo eh, el resto del proceso que lleva este tema, porque si no, nos regresamos. Les escucho. Ustedes me dicen. Me lo pueden poner por el chat, no hay ningún problema. Sí, pero o no me queda claro esta parte y nos regresamos. No, no pasa nada. Los escucho. Bueno, a mí sí me queda claro, profe. Ok. No sé si, no hay, si hay alguien más o no. Si no, vamos a continuar. Ok, entonces, o que no. El teorema fundamental de la aritmética afirma que todo número mayor que uno es un número primo o es el producto de números primos. Eso quiere decir que no importa cuál sea el número, o es primo o al multiplicar varios números primos llego a él. En pocas palabras, los números están basados en números primos. Por ejemplo, 3 por 3 por 3 por 5 me va a dar 135. Y si multiplico 2 por 2 por 5 por 5 por 5 va a dar 1000. 1000 no es un número primo, pero sí lo puedo descomponer en el producto, en la multiplicación, o el resultado de la multiplicación de números primos. Eso es lo que nos dice el teorema fundamental de la aritmética. Esos números que nosotros manejamos o es primo o lo podemos descomponer en un montón de números primos. Pero eso les hablaba anteriormente de esos números. Esto es porque nosotros trabajamos mucho con un algoritmo que es el algoritmo de la división. Recuerden que un algoritmo, creo que lo vimos en la primera sesión, si no lo vamos a tener que repasar más adelante también, es un conjunto es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas y que van a hacer un cálculo y que va un paso a la vez. Siempre se puede volver a repetir y siempre van a ser los mismos pasos. Entonces, cuando hablamos del algoritmo de la división, ya es el teorema donde dice que el proceso natural de edición de dos números siempre va a tener como resultado un cociente y un residuo. Algunos lo vieron como residuo, otros lo vieron como resto, pero es la misma acción, es aquello que sobra, por así decirlo. Entonces, el algoritmo de la edición nos dice eso. Ustedes van a agarrar dos números y siempre va a haber un cociente y siempre van a ser un residuo y que solamente aplica para esa adición de esos dos números. Por ejemplo, si decimos que 7 dividido entre 8 es 0.875, no hay forma que volviendo a repetir esa división me dé un número diferente. Siempre la división de 7 entre 8 va a ser 0.875. Eso es lo que nos dice. Siempre el cociente va a ser eso. Esto es porque para nosotros, cuando hablamos de este algoritmo de la división, tenemos algo importante. Y es que en la división como tal, ya los conocemos, tenemos cuatro partes: dividendo, divisor, resto y cociente. El cociente es el resultado.
el residuo es lo que sobra. En este caso, si divido 50 entre 5, sí, no va a tener un residuo, va a dar ese residuo cero. Esto quiere decir también que como son estos, todos estos son únicos, no hay forma que 50 dividido entre 5 me dé, por ejemplo, 14. Quiere decir que los puedo expresar de una forma lineal. Y lo tenemos aquí arriba. Si nos dieran a nosotros el divisor, el resto y el cociente, podemos saber cuál es el dividendo, porque el dividendo va a ser igual a b, que es el divisor, por q, que es el cociente, más el resto. Y por otro lado, si nos dijeran cuál es el resto, pero nos dan dividendo, divisor y cociente, el resto va a ser el dividendo menos la multiplicación de b por q, o sea, del divisor por el cociente. Entonces, podemos expresarlo de esas dos formas. Podemos expresarlo igual, en vez de buscar r, podemos buscar b, podemos buscar q sin ningún problema. Y como son únicos, van a llegar a ese resultado. Y siempre va a ser esa combinación de dividendo y divisor para ese cociente y para ese resto. Eso es lo que nos va diciendo. Y una de las cosas es que R, ese resto va a ser mayor o igual a cero, pero menor a B. Entonces, también lo vamos a ver más adelante, un poquito de forma ya más práctica, cómo se aplica esa regla. Una de las cosas más importantes es el algoritmo que les hablaba antes para sacar el máximo común divisor, el algoritmo de Euclides. Este método es bastante antiguo. Es un método que, chicos, creo que alguien me habló, o no sé si se le abrió el micrófono a alguien, no sé. Perdonen porque ahí le hice silenciar a todos. No sé si me estaban preguntando algo y si no, chicos, lo vuelven a abrir y me preguntan. No pasa nada. Que no sé si me están haciendo una pregunta o fue que alguien se le abrió el micrófono. Como les decía, el algoritmo de Euclides nos permite sacar el máximo común divisor sin usar ese método tradicional. Lo que pasa es que en Euclides es un método, además de mucho más viejo y mucho más eficiente, y no tiene ese efecto que tenía el método tradicional que les decía anteriormente, de que entre más grandes sean los números, más inexacto se vuelva. Ya, si quieren indagar más sobre lo que es el algoritmo de Euclides, pueden buscarse la obra Elementos de Euclides, ahí les va a hablar más exactamente del algoritmo. Una Por ejemplo, ustedes lo ven ahorita en esta imagen que tienen abajo. Eso que está ahí es Euclides. Lo que dice Euclides es que si me dan dos números, A y B, cuando divido A entre B, voy a tener un cociente y un residuo. Por ejemplo, 890 dividido entre 120. Chicos, ¿cuánto es esa división? 890 sobre 100 entre 120, perdón. No sé si alguien puede usar el teléfono un momentito y nos dice cuánto es. Ok, si no me equivoco, tiene 7,41.
7,41. Ese es el cociente, ese es Q. Pero ¿qué pasa con Euclides? Euclides nos dice lo siguiente. A pesar de que tengamos ese 7,41, nosotros no vamos a usar todo ese número. Vamos a usar únicamente la parte entera. En este caso, 7 solamente. Después me dice que puedo buscar el número entero más cercano. ¿Cómo sé el número entero más cercano? Lo sé de la siguiente manera. Si yo multiplico b, que es el dividendo, por 7, que es la parte entera del cociente, me va a dar el número entero más cercano. Por eso ustedes ven acá que en R hay, dentro de un paréntesis, está 120, que es b, por 7, que es el cociente. Eso me va a dar el número entero más cercano. Y si a eso le resto el dividendo, o sea, a, me va a dar el resto. Eso quiere decir que eso que nosotros veíamos como coma 41 en números corresponde a un 50. Son 50 números, ese es el residuo. Porque a veces decimos, el residuo es 41. No, 41 es lo que faltó para que, lo bueno, si nosotros le restamos esto, así fue lo que faltó para que fuera un 7, un 8 en lugar de un 7. Lo podemos ver así. Pero no es el residuo. El residuo como tal es un número, una porción del número que no alcanzó. Es decir, que 120 entró, por eso les hablaba ahorita que otra forma de verlo es como entrar, que teniendo 890, 120 entró 7 veces. Entró 7 veces. Pero sobraron 50. Que era ese punto 41. Ese punto 41. O sea, le faltaron alrededor de 70 números más, por así decirlo, para llegar a ser, para que alcanzara 8 veces. Lo que hicimos aquí fue encontrar exactamente el número entero más cercano. Entonces, dice Euclides que una vez sé cuál es mi cociente, que es 7, que es la parte entera de la división, y sé exactamente cuál es mi residuo, no el punto 4, sino la cantidad numérica que corresponde a eso, podemos hacer un cambio. Ese cambio dice que Euclides dice que para seguir el proceso como tal, hacemos una sustitución. 120, que era el divisor, va a pasar a ser el dividendo. Y el residuo que teníamos, que era 50, en este caso, un residuo de 50 que está en verde acá, va a pasar a ser el divisor. Y se vuelve a efectuar 120 entre 50, va a dar 2 puntos y algo. Uso el 2, 50 entre 2, perdón, 50 por 2 son 100. 100, 120 menos 100 es 20. Y ahora 50 va a pasar a ser dividendo y residuo a ser divisor. Y esto se repite una y otra vez. El algoritmo, por eso hablamos de un algoritmo al principio,
era una acción repetitiva, sistemática, que se iba dando. Ese proceso va a seguir hasta que el último residuo sea cero. Hasta que ese último residuo sea cero. Cuando el último residuo llegó a ser cero, el algoritmo terminó. Y nos dice que el último número antes del cero es el máximo común divisor. Entonces dice que en este caso 10 es el máximo común divisor de 890 y 120. Si ustedes ven, tal vez a nivel de explicación se escucha bastante complicado, pero realmente no lo es. Realmente es algo bastante simple, bastante sencillo, cuando lo hemos llegado muchas veces a la práctica. Euclides, ese es el algoritmo de Euclides. Es la forma en que Euclides busca el máximo común divisor y nos dice que es mucho más exacto que usar el método tradicional de tienen primera, tienen segunda, tienen tercera, todo ese método. Y Euclides nos da, además de poder decirnos de esta manera cuál es el máximo común divisor, nos da una segunda cosa, y es que el algoritmo de Euclides, cuando se extiende, cuando hablamos de que el algoritmo de Euclides, estamos hablando de agarrar una fila, si se modifica el algoritmo que hablamos ahorita de división, cuando hablábamos de estas fórmulas, cuando tomamos esa fórmula, cada línea del algoritmo de Euclides puede tomar esa forma. Por eso lo vemos aquí. A es igual a B por Q más R. Para saber el dividendo o para saber el resto es A menos B por, menos B por Q. Perdón. Entonces, lo que hace es una sustitución. Si ustedes ven la primera fila, dice que A es 890, B es 120, Q es 7 y R es 50. Esta es la sustitución. Son las dos cosas que nos permite hacer Euclides. Poder expresarlo de una forma lineal y poder encontrar el máximo común divisor. Obviamente Euclides tiene muchos más usos, pero estos son los principales que nosotros vamos a estar trabajando. También os puedo dar en términos de R, por así decirlo, donde dice que R, que es el residuo, es igual a 890 menos 120 por 7. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, nos va a dar 50. Si ustedes lo hacen en su teléfono, lo pueden hacer en la calculadora. Si ustedes vienen y lo hacen, pongan únicamente la parte que está antes del igual. Si ustedes ponen 890 menos 120 por entre paréntesis 7, pónganlo siempre entre paréntesis, les va a dar 50. Y si ponen 120 por 7 más 50, les va a dar 890. Lo pueden hacer sin ningún problema y les va a dar. Eso nos permite hacer Euclides. Mostrarlo de una forma lineal. Ese es un algoritmo extendido con la modificación lineal. Es lo que se hace es una combinación lineal. La forma en que, por ejemplo, para mí es mucho más fácil hacer máximo común divisor que usar el método tradicional, que se me confundía. Pues desde esa perspectiva, este es Euclides. Esta es una de las cosas que vamos a estar usando, de las más importantes que vamos a estar usando dentro de lo que es este tema. Chicos, hasta aquí entendieron cómo se va aplicando Euclides.
O por lo menos, ¿en qué consiste Euclides? Este algoritmo de Euclides. Chicos, ¿me están escuchando? Sí, profe, por mi parte sí, si voy a pasito, sí, sí llego. Ok, perfecto. Es importante, compañera, pasito a pasito. No nos preocupemos por correr a la primera. A veces nosotros corremos y no es necesario. Pues no, a veces no es necesario correr. A veces es el pasito. Ir paso a paso nos funciona perfectamente bien. Entonces no nos preocupemos por correr. Ahorita lo vamos a ver de forma práctica y van a ver unas diferencias. Módulo. ¿Alguien ha escuchado hablar del módulo? Del mod. ¿Alguna vez? No. Dicen que no. Ok. Igual que la suma, que la resta, que la multiplicación mod, el módulo, mod para abreviar, es una operación. No son muy pocas las personas que llegan a ver el mod en el colegio o antes. Cuesta encontrar una persona. Bueno, en mi caso, con los que yo he topado, muy pocas personas lo conocen. Cuando yo llevé esta materia, tampoco conocía el módulo. Pero el módulo es una operación donde dice que se obtiene el resto de la división de entre un número y otro, a veces llamado residuo. O sea, ese residuo, siempre nosotros dicen, lo que importa es el cociente, lo que importa es el cociente, el cociente, el cociente, el cociente. Y nos enfocan siempre el cociente. Bueno, Euclides, que ustedes vieron todo, lo hace con el resto. Entonces, el resto tiene un valor importante. El módulo dice que cuando dividimos dos números, en este caso, en el ejemplo es 1000 módulo 2, entonces 1000 dividido entre 2 nos va a dar 500. Y si ese cociente que nos da lo multiplicamos con el divisor y se lo restamos a 1000, que es el dividendo, nos da el residuo. Exactamente esto que les acabo de explicar acá, en esta parte, es un módulo. A ese cambio, por así decirlo, se le llama módulo. El famoso módulo. Creo que los que llevaron Mate 1 ya tienen una idea de lo que es el módulo. Pero es el módulo. Divido dos números, el cociente lo multiplico con el divisor y la diferencia entre ese y el dividendo ese es el residuo. Importante, chicos, porque a veces nos pasa, no es el resultado de una división, se los digo porque a mí me pasaba. Hacía la división y ya con la división, no. Recuerden que cuando nosotros hacemos una división, el resultado es el cociente. Es el resultado de la división. Cuando nosotros hacemos ese cambio, ¿verdad? Al módulo es el resto, no el cociente. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer una cosa. Permítanme hacer algo por acá. Vamos a hacer algo para verlo un poco más práctico, entender esta parte. 200. Me dicen si logran ver mejor la pantalla ahí, chicos. El mod 200 mod 3 sería como que dijéramos 200 dividido entre 3. 200 dividido entre 3 nos va a dar 66.66.
Ok. Ahora, 66, porque recuerden que cuando trabajamos con esto, únicamente tomamos la parte entera porque andamos buscando el valor de ese 66. ¿Qué es en verdad? ¿Cuántos números son esos 66 de los 200? Entonces, 66, a ver si me sale, por 3. Cuando hacemos esa multiplicación, nos va a dar 199. Entonces, si a 200 le resto 199, me va a dar 1. Este es el resto. Y lo que acabamos de hacer fue un módulo. Ese punto 66 equivale a un 1 de los 200 que están aquí, por así decirlo también. Ese es un módulo. Eso fue lo que en grandes rasgos les explicaba aquí arriba cuando hablamos de Euclides. Si ustedes ven lo que pasa con el módulo, tal vez una de las razones por las cuales no las enseñan ni en la escuela ni en el colegio es porque es más un trabajo de, de equipo. Divido, multiplico y resto. Esta vez por ese lado que no le enseñan. No es un resultado directo, por así decirlo. Pero es un módulo. Y les decía que ese módulo, si ustedes ven el máximo común divisor, como nos los plantea Euclides, es exactamente un trabajo con el resto. No lo trabajas ni con el cociente, es con el residuo. Esto es porque tenemos otra operación. Bueno, tenemos dos operaciones. Todo esto que les he hablado es porque tenemos que resolver dos cosas. Una muy sencilla que se llama relaciones de congruencia. Y otra que se llaman ecuaciones de congruencia. No se asusten, porque escuchen la palabra ecuación, tienen una forma de tratarse un poco diferente a lo que habitualmente trabajamos. Eso que tienen ahorita es una relación de congruencia. Así es que cuando nos dicen de una ecuación de congruencia, nos están diciendo que dos números llamados A y B relacionados a través de una resta y luego se le saca el módulo, y siempre hablamos de los módulos como M o mod M, nos da un resultado. Por ejemplo, si ustedes ven el ejemplo que está aquí, que es un ejemplo sencillo, dice 712 es congruente con 3 módulo 27. Así es como lo leemos. Entonces, si 712 menos 3 es 709. 709 módulo 29 equivale a que divida primero 709 entre 29 y me va a dar 24.4. Entonces, como solo tomo la parte entera, si a 709 le resto la multiplicación de 29 por 24, me va a dar 13. Esa es una relación de congruencia. Prácticamente es un módulo con unas restantes, por así decirlo, viéndolo de la forma un poco más visual y más simple. Resto y hago un módulo. Y eso es todo. Así es como se trabaja una relación de congruencia. Entonces les decía, no se preocupen. Por otro lado, les hablé de esto y ligeramente les voy a hablar de esto otro que tenemos acá. Esto no lo vamos a ver hoy. Esto no lo vamos a ver, pero sí lo vamos a reconocer. Esa es una ecuación de congruencia. La diferencia entre una y otra es simple, una X.
Si ustedes ven, esto es casi lo mismo que esto, pero con una X. Al llevar esa X, la llamamos ecuación de congruencia. Eso es, 712X es congruente con 3 módulo 29. ¿Y así lo vamos a leer? ¿Sí? Ese tema de ecuación de congruencia no lo vamos a ver hoy, pero sí lo vamos a ver otro día. Vamos a centrarnos en los pasos que están antes. Para que nosotros lleguemos a resolver esto, así como se ve, tenemos que aplicar todo lo que hemos hecho antes. Todo lo que era módulos, algoritmo de Euclides, toda la parte del algoritmo de la división y el máximo común divisor. Esas son como las 4 partes claves que nosotros tenemos para llegar a resolver una ecuación de congruencia. Por hoy vamos a llegar hasta esta parte, que nos quede suficientemente clara hasta esta parte, hasta la relación de congruencia. Chicos, a nivel teórico, ¿han logrado entender un poco lo que les acabo de comentar de las relaciones de congruencia, de Euclides, del módulo? Si tienen una idea clara de esto, o hay algo que no les quedara suficientemente claro. Como les decía, si aprendemos a usar estos 4 elementos, las ecuaciones de congruencia las llevamos corriendo. O en algún punto tienen algo que no hayan comprendido para regresarme. O vamos directamente a la parte práctica. Los escucho. Bueno, profe, hasta el momento siento yo que todo claro. Ok. Si conoce a alguien más que tal vez no tenga claro estos temas, o si quieren verlo en la práctica, ya en acción, tal vez ahí lo puedan entender un poco mejor. Ustedes me dicen, Profe, mejor en la práctica. mejor en la práctica. Ok, vamos a verlo directamente en la práctica. Aquí están. Vamos a ir paso a paso, como lo vimos por tema como lo vimos. Comenzamos con algoritmo de división. Si tenemos, nos dan los números, 919, 31 y nos dan 4 y nos dice B es 919, Q es 31, R es 4. ¿Quién es el divisor o cuánto es el divisor? Vamos a buscar A, que es el divisor. Bueno, nosotros ya sabemos que la fórmula que usamos para eso es esta que tenemos acá. Es la que nos dice que A es igual a B por Q más R. Entonces, si B es 119, perdón, 919 menos, perdón, ya por otro lado, ya como si fuera sido el residuo. Entonces dicen, eso por Q, que es 31, y le sumamos R, que es el residuo, nos va a dar A. ¿Alguien que nos diga cuánto nos da ese resultado? Por favor, chicos. Alguien que tenga una calculadora a mano que nos dé ese resultado. 919 por 31 más 4. 28.493. 93, ok.
28.493. A ella le aplicaron. Eso fue todo. Eso es lo que nos dice el algoritmo. Ese es el algoritmo de división. Es como que nos dijeran 28.493. ¿Qué dice aquí? 493, tengo un 8 de más, no sé qué, casi ese 8. Y usemos esto otra que tenemos acá, que es la forma en que encontramos el residuo, que son las dos que vamos a estar utilizando, principalmente la del residuo. Si a le restamos la multiplicación de b por q, nos tiene que dar el residuo. Bueno, después 31 por 31, después 31 por 4. Porque estoy poniendo 4 aquí. Chicos, estoy haciendo un enredo. Esto es así. Tengo mal, mal puestos los números. Ahora sí. ¿Qué estoy haciendo? Dice que R residuo es A menos B por Q. Ahora sí lo tenía. Estaba mal planteado. Entonces no le iba a dar. Porque, si ustedes acuerdan, puse entre paréntesis R, que es 4, y afuera puse 31, que es Q, y es B por Q. Ahí fue un ligero zafis. Dice, perdón, 31 se multiplica o se divide por A. Ok. En este caso, 31 para la parte del residuo, que es esta que está acá, lo que hacemos es A menos B por Q. Entonces, multiplicamos y luego restamos. Es lo que se hace en este caso. No sé si era esto que me estaba preguntando, compañero. Ok, la A roja. Ok, me dicen, pero esto tiene que dar 4. Porque usamos estos mismos valores simplemente que de una forma diferente. Tenemos que llegar a este número 4 de nuevo. Lo que hacemos aquí es B, lo estamos multiplicando por Q y le sumamos R. Cuando estamos buscando el dividendo. Aquí se está multiplicando. Es como si hubiéramos hecho esto, compañero. Tal vez si lo vemos así, queda un poquito más fácil de comprenderlo. A es igual a B por Q más R, sustituye números y me dio el resultado. No sé si, compañero, así lo puedes apreciar un poco mejor. Perfecto. Chicos, y hicieron la de R. Llegaron a 4. Sí, profe. Ok, sí. Tienen que llegar porque recuerden que habíamos hablado que el cociente y el residuo son únicos. Habíamos hablado de esa parte de que si yo divido A entre B, solamente me va a dar ese resultado, no me va a cambiar. Eso que vimos ahorita, eso fue el algoritmo de la división aplicado. Módulos. Ya este cuadro, tengo este nuevo cuadrito. Este cuadrito que ustedes ven aquí, ese fue el cuadrito que ustedes han visto. Yo trabajo mucho con cuadros y con esa parte. Bueno,
Para ese caso, este es el nuevo cuadro que me inventé, por así decirlo. Bueno, lo inventé esta semana. Dice que el módulo primero es una división, porque ando buscando un residuo. Y voy a dividir 4000 entre 100. 4000 entre 100 va a dar 40. ¿Cierto? En este caso pasa lo siguiente. Mi resultado fue un número entero. Hacer un número entero, sé que no necesito un número entero cercano, porque la división como tal da como resultado un número entero. Eso quiere decir que no hay residuo. Si no hay coma, no hay residuo. Residuo es cero. En casos como este, que es muy poco visto, pero sí es necesario que tengan noción de él. No tengo que buscar el número entero más cercano, porque él es el número entero más cercano. No hay una diferencia entre números, como es el mismo, no hay una diferencia entre este número y de esta división, este número y el más cercano entero. No hay. Hacer entero nos dice que no hay un residuo, que el residuo es cero. Bueno, no que no hay un residuo, sino que el residuo es cero. Muy diferente cuando tenemos algo como esto. Es donde quería llegar. 211 dividido entre 4. ¿Cuál es el resultado que tenemos ahí, chicos? Ayúdenme por ahí sacando las cuentas para que vayamos entre todos haciéndola. 211 entre 4. Ok, 52.75. Pero recuerden algo, nosotros trabajamos con números enteros y que el residuo se trata de encontrar el verdadero valor que representa ese 75. Es decir, que ese 75 simplemente no lo voy a usar porque ando averiguando su valor como tal. Voy a agarrar 52 únicamente. Si es decimal, quiere decir que cuando hago la división no es un número entero. Entonces, puedo buscar el número entero más cercano. ¿Por qué? Porque me dio decimales. Eso quiere decir que hay un número entero antes de ese número. El número entero va a ser el 52 por 4. Si multiplico el divisor con el cociente, voy a encontrar el número entero más cercano. Si no me equivoco, y corríjanme ustedes, chicos, cuando hago 52 por 4 me va a dar 208. Me confirman, por favor. Correcto. Correcto, gracias. Es decir, que si hay una diferencia, no es el mismo número. Entonces, 211 menos 211 menos 208, ¿cuánto me da? Si no me equivoco, me tiene que dar 3. Me confirman nada más que ese es el número 3. Es decir, que el cociente, perdón, el residuo es 3. Ese es un módulo. Ahí tienen un módulo. Ese 7.75 es un 3, por así decirlo, en términos de 211. Una vez un compañero me hizo lo asoció de esa manera, entonces me acabo de acordar. Ese es un módulo. De esta manera, explicado de esta manera, entienden mejor cómo se saca un módulo. ¿Cómo es esa forma Sí, de... profe. Ok. Me interesa muchísimo el hecho de que ustedes entiendan cómo es el módulo. Entonces, quiero oírlos con esta. Voy a borrar acá. Y
5, perdón, módulo 12. ¿Cómo lo resolverían? Comenzamos con una división, recuerden. ¿Cómo resolverían ese caso? Ahora les hablaba que una forma de verlo era saber cuántas veces entra un número, el divisor en el dividendo. ¿Cuántas veces entra, en este caso, el divisor dentro del dividendo? Hay dos. Compañera, ¿por qué dos? ¿Por qué creen que calza dos veces? Recuerden, dividendo, divisor. Vean, chicos, 5, 12 nunca va a entrar en 5. Profe, Sí, profe. sí. Ah, bueno, sí, a eso iba. Porque si es así, 5 dividido entre 12 da 0,41. Entonces pensaba que no habría forma de sacarlo. No hay forma de sacarlo. No alcanza, no, jamás 12 va a entrar en 5, por así decirlo. No entran. Lo que puede entrar es 12 dividido entre 5. Ahí sí tenemos una forma. Si no me equivoco, nos va dando, sacándolo así rápido, el residuo tiene que darnos como 2. Bueno, sí, porque alcanza 5 veces y sobran 2. Alcanza 2 veces 5, 5 por 5, 5 por 5, 5 por 5, 5 más 5 son 10 y 10, 12 menos 10 son 2. Pero eso no entra. No hay una forma de que entre. Entonces, en todo caso, aquí el residuo será 5, porque no puede entrar, en todo caso, si lo queremos ver desde esa perspectiva. Sobran los mismos 5, que no hay forma, chicos, no hay forma en que entre. Y excelente compañero que va viendo esa observación. Eso es lo que sucede en estos casos, como aquí se lo iba a explicar de una forma más pequeña, pero cuando lo viera más pequeño iban a ver la diferencia que había entre uno y el otro. Entonces, por eso cambié de opinión. Sí, no va a entrar. Y Euclides, el tema principal es Euclides. Si ustedes ven, paso a paso, eh, hemos llegado a Euclides. Todo esto que tenemos aquí lo vamos a aplicar en Euclides. Dice, si nos dan los números 231 dividido entre 43, dice, ¿cuál es el máximo común divisor? El CMD. Luego le vamos a cambiar el nombre de CMD por otro nombre. Si ocupo, chicos, que me vayan verificando los números, yo lo voy tratando de sacar un poquito rápido, pero ustedes me van verificando los números. Si divido 231 entre 43, tiene que darme más o menos 5.3. 5.37, 5.3. Ok, esto no lo uso. Recuerden que eso no lo uso. Pero sí puedo buscar el número entero más cercano para saber cuál es el valor de ese decimal. Para saber es B por 5. B por 5, que es 43 por 5, va a dar como resultado 215. 215. Y 231 menos 215, ¿cuánto es, chicos?
es 16, si no me equivoco. Me confirman que sea 16, nada más. O si es otro número, me dice, no pasa nada. Recuerden, lo que hice aquí fue 16. Lo que hice aquí fue, ese 215 sale de la multiplicación de B por Q. Eso fue lo que hice ahí. Entonces dio 215. Entonces dice, eso es lo que dice Euclides. Eso que está ahí es la primera fila. Pero dice que Euclides dice que tenemos que llegar hasta que el último, hasta el residuo sea cero. O sea, este residuo no nos sirve, buscamos un residuo de cero. Entonces, mientras eso no se dé, B pasa a ser dividido y va a ser dividido entre, es lo que nos dice Euclides. Y el proceso se repite. 43 dividido entre 16 me tiene que estar dando 2.6. ¿Me confirman, chicos? 2.68. No agarro el número entero, perdón, solo agarro el número entero, que es 2. 16 por 2 es 32. O sea, 43 menos 32 va a dar como resultado 11. ¿Cierto? ¿Me confirman nada más que sea 11? Sí, 11. Sí, 11. Perfecto. Listo. Se vuelve a repetir el procedimiento. No tengo mi residuo cero. Viene 16 a ser dividido ahora entre 11, que es el último residuo. 16 entre 11 me va a dar 1 punto y algo. Lo que es 1.4 más o menos. Y 11 de B por Q, que es 1, es 1. Perdón, es 11. Si hago esa multiplicación de B por Q, va a ser 11. 16 menos 11 me va a dar 5. El residuo es 5. Entonces, ahora 11 va a ser el que va a estar siendo dividido entre 5. 11 entre 5 tiene que dar 2.2, si no me equivoco, chicos. ¿Me confirman nada más? Bueno, confírmenme. Bueno, esto no hay mucho que confirmar aquí, pero confírmenme este residuo que viene. ¿Sí? 2.2. Solo agarramos la parte entera. Entonces, eso quiere decir que es un 2 por 5, que es 10. Y 11 menos 10 es 1. Entonces, sigo buscando mi 0. 5 dividido entre 1 me va a dar 5. Y 5 por 1, 5. Y 5 menos 5, 0. Ya encontré el residuo. Yo estaba buscando que esto fuera 0. Cuando llego a esto a 0, quiere decir que ya terminé el algoritmo de Euclides. Y nos decía anteriormente que el máximo común divisor de esos números es el residuo anterior a 0, 1. Es el máximo común divisor de esos dos números. ¿Qué les pareció ahora Euclides en comparación con el método tradicional, chicos? Para los que, como les digo, para los que les costaba el método tradicional, Euclides es una buena opción.
y es mucho más certero. Bastante sencillo, sí es. Para mí es una diferencia trabajar con Euclides a trabajar con el método tradicional. Si ustedes ven, eso fue Euclides. Ahora, en este caso dio uno. Para este caso, dio uno. Eso no quiere decir que siempre va a dar uno. Van a haber momentos en que dé 3, 4, 12, 13. Puede dar otro número. Y en este caso, es uno. Vamos a hacer otro más para ver si nos da diferente que uno. Vamos a ver si hacemos 1021 entre 11. Chicos, 1021 entre 11, ¿cuánto es el resultado de la división? Ustedes me van diciendo. Yo solamente voy a ir apuntando para ver cómo lo van desarrollando ustedes. 1021 entre 11, ¿cuánto es el cociente? 92.81, dicen por acá. Ok, es decir, que únicamente agarro el 92, sin el 81. El residuo, ¿cuánto sería? Pues a ver, ¿cuántos les quedaría de residuo? Recuerden que era como hacer un módulo. B, en este caso, 11 por 92, y después a 1021 le resto ese resultado. Y me da el residuo. Es un residuo bajito, si no me equivoco. Me parece que es 9. Me lo confirman nada más, chicos, por favor, que sea 9. Me parece que esta la estoy diciendo aquí. Esta la vamos a hacer aquí. Correcto, es 9. Correctísimo, entonces. Esta la vamos haciendo aquí literalmente juntos. 11 y 9. 11 entre 9. Bueno, ahí no hay mucho que buscarle. 1 punto y algo. Ahí me importa el 1. Es decir, que en este caso es un 9 por 1, 9. Y 11 menos 9 va a ser 2. 9 entre 2. ¿Cuánto me va dando, chicos? 4.5. 4.5. O sea, agarramos únicamente el 4. 4 por 2, 8. Nos queda 1. No, este nos dio igual, nos dio un máximo, un máximo común divisor. Sé que es ese, no porque fueron 1, sino por la cantidad de los números bajitos que nos están dando. Y sí, aquí va a ser 2 dividido entre 2 es 2. Y 2 menos 2 es 0. Igual nos dio 1. Eso es Euclides. No tiene ni por qué poner los números después de la coma. Con solo el número entero, ya vamos sobre del cociente, ya vamos sobre la pista. Les digo, para mí el máximo común divisor siempre fue un problema hasta que encontré Euclides. Euclides fue la solución al máximo común divisor para mí. Este cuadrito también es nuevo. Este me lo inventé en estos días también. Ok, vamos a hacer relaciones de congruencia. 3 relaciones de congruencia. Sí, Perdón, profe, antes de que pase este que me puede subir para sacarle foto al ejercicio anterior. Tranquilo, yo se lo subo a la plataforma. Ah, bueno, perfecto. Yo se lo voy a subir y igual les queda la grabación también. No se preocupen. No se preocupen por ese lado. Va a ver si estos los paso a PDF para que sea un poquito más fácil. Se los subo a la plataforma en esta semana.
Recuerden que cuando hablábamos de relaciones de congruencia, estamos hablando que estos dos números se van a relacionar A y B con una resta. Entonces ustedes ven, esta es la acción que vamos a ir haciendo en cada fila. Eso quiere decir que 1280 menos 231. Si no me equivoco, 1049. Ese es el resultado que nos da dando esa resta. Sí, 1049. Es decir, que ahora va a ser 1049 mod 10. Si hacemos la división de 1049 entre 10, nos va a dar 104.9. Pero nosotros no tomamos en cuenta el 9, solamente el 104, que es la parte entera. Entonces voy a buscar, como tengo un punto 9 acá, necesito encontrar el número entero más cercano. Entonces sería, por eso aquí está en ENTCRE, es entero cercano, para abreviar un poco. Entonces para buscar ese número entero cercano, sería 104 por 10. 104 por 10 va a dar 1040. Y aquí trabajamos con este número. Si ustedes ven aquí, yo estoy trabajando con el 1040 de la resta. Entonces, 1049 menos 1040 va a dar 9. Es decir, que la respuesta es 9. Ese es un módulo. ¿Qué les parece esta forma de ver el módulo? ¿Lo logran ver cómo se va trabajando? Bastante sencilla, profe, la verdad. Sí. Es que antes las hacía en horizontal y a veces se confundía. Entonces, vino este nuevo cuadro de hacerlo en vertical, a ver cómo no funcionaba. Vamos a hacerla de nuevo con esta segunda. Siendo el 123 menos 7, 116. 116. Ok, 116. Ok, entonces seguimos. 116 mod 2. ¿Cuánto va la división de esos dos? 58. No, 58. Hagamos una cosa. Ya ese número no me gustó. Vámonos con 3. Tal vez se complica un poquito más. ¿Con 3 cuánto nos va dando, chicos? 38,66. 38,66. Vamos a ver si se complica un poquito más ahí. ¿La diferencia cuál sería? Recuerden aquí, vamos, perdón, el número entero más cercano. El número entero más cercano es la parte entera de la división por 3, que es el dividendo. 114. 114. Ok, ahora sí, la diferencia usando este número, ¿verdad? Que es el que está relacionado. ¿Cuál sería la diferencia? Entonces, si es 116 menos 114. 2. 2. 2. Ahí está.
Ese es una relación de congruencia. Como decía, antes la hacía en vertical, pero en horizontal, por eso cambié al nuevo modelo vertical ahora. ¿Qué les parece, chicos, estas relaciones de congruencia? ¿Logran entenderla? Me interesa que tengan bien clara esa relación de congruencia. No sé, ¿alguien más que no le haya quedado clara algo de esto, claro algo de esta parte? Porque el siguiente paso son ecuaciones de congruencia. Y para eso necesito que esta parte ustedes la tengan bien clara. Los escucho. Si hay algo que no tienen claro, no importa, díganlo. Estas sesiones son para eso, para evacuar dudas de estos tipos de procedimientos que les voy enseñando. Me interesa que Euclides, principalmente Euclides, máximo común divisor, bueno, ese mismo Euclides, perdón, lo tengan bien claro, y el módulo, y esta forma lineal. Ahora, vamos a hacer una cosa, antes de terminar, vamos a pasar esta línea a una forma lineal, para que ustedes lo vean, para que vean cómo funciona esa parte un poquito más de la forma lineal. Vamos a poner esto acá. ¿Qué hice? Ok, vamos a ver esa parte de la forma lineal que nos permite hacer Euclides. Y este es A, y cuando es, bueno, este es E, y cuando es A, es igual a B por Q más 0. Ok, cambiando un poquito el tamaño, que sea parejito. Les decía, o lo vimos anteriormente, que esto, la forma, esa expresión lineal de la, de la división, del algoritmo de división, la podemos establecer con estas líneas, con cada una de las filas. Y es simplemente una sustitución. En la primera línea, vamos a la línea que está en verde, B es 43. Dice, la fórmula dice que B es 43 por Q, que en este caso es 5, más R, que en este caso es 16. Ahí está la expresión lineal. Y eso tiene que dar como resultado 231. Y si lo hacemos en términos de residuo, quiere decir, cuando el residuo es 16, cuando A, que en este caso es 231, menos B, que es 43, por Q, que es 5. Entonces, cuando hago esta resta derecha, se cumple que el residuo es esto. Cuando es A es 231, cuando se da esta combinación. Esas son las expresiones lineales que nos hablaba, la forma en combinación lineal que nos hablaba Euclides, perdón. Pues les decía que, y se puede hacer con cada una de las líneas. Chicos, no sé, algo que no les quedara claro de este tema, porque realmente para hoy simplemente vamos a ver estas operaciones y este trabajo. Las ecuaciones de congruencia yo las agarro en un tema aparte con total tranquilidad, para que la veamos con suficiente tiempo, porque ese es un poquito más de cuidado.
Así que los escucho sobre estos temas. Si hay algo que no tengan claro, algo que les quedara con una duda, yo con mucho gusto. Pueden abrir el micrófono o pueden escribir por el chat, no pasa nada. Profe, no, la verdad todo bien, Ok, bastante claro, de hecho. perfecto. Entonces, pues por hoy vamos a cerrar en esta parte. Aquí hemos visto todo lo necesario para las ecuaciones de congruencia. Sí, Obvio, tengo una duda. dígame, compañero. Eh, en la práctica esa que se hizo hace poco, el logaritmo de Euclides, Ajá. este, no entendí muy bien. Ah, aquí, donde dice 4316, no entendí muy bien por qué se tuvo que utilizar el 43 menos 32 para sacar el 11 en la R. Para llegar Ajá, aquí, ahí, para llegar aquí, ok. ajá. Lo que pasa, que Euclides nos dice que una vez que nosotros hemos dado con esta combinación de números de forma lineal, para poder seguir, como es un procedimiento que trabaja en base al residuo, su trabajo es en base al residuo, no es en base al cociente. Estamos acostumbrados en base al residuo. Lo que se hace, lo que el método dice es que la próxima división se hace entre la persona que era el divisor y el último residuo, o sea, en este caso 16. Por eso usamos 4316. Por eso es después, por ejemplo, voy a borrar un poquito esta parte. Pues ustedes ven, compañeros, ves esto, que en este caso, o en todos los casos, hay esta forma. Es porque siempre se trabaja de esta manera. El último B se va a dividir, la próxima división va a ser entre el último B y el último residuo. Esa es la forma en que trabaja el algoritmo de Euclides. No sé si era eso exactamente lo que me estabas preguntando, compañero, o era otra cosa. Tal vez yo te entendí mal. No, sí, sí, era eso, profe, gracias. Con gusto. Siempre van a ver eso, chicos. Ese es como ese escalón. Pero es por, como digo, Euclides trabaja en base al recibo. Pues no sé, alguien más que tenga otra duda en que les pueda ayudar. Los escucho o los leo. Chicos, si no hay más dudas de este tema, porque me pidieron todo bien. Si no hay más dudas de este tema, aquí vamos a terminar por la noche del día de hoy. Ya con eso tenemos toda la parte teórica, un poquito de entendimiento, la parte práctica, ¿verdad? De lo que es este tema de propiedad de los números. Ya el siguiente tema del día anterior, que era con ecuaciones de congruencia, lo vamos a llevar con calma. Ya tenemos toda la base para trabajar. Hay que ver una que otra cosita más, pero eso ya lo vamos a ver con la práctica de las ecuaciones de congruencia. Porque en mi caso es una sesión que la doy únicamente de forma práctica. Hay no teoría, por eso abarqué tanta teoría el día de hoy. Chicos, les agradezco que se hayan conectado, que nos hayan acompañado la noche de hoy. Espero que esas sesiones les sigan ayudando durante todo este cuatri. Que si tienen alguna duda saben cómo contactarme. Y que tengan una muy buena noche. Y los que vean la grabación, que esta grabación también les sirva a montones para responder los proyectos que están por venir. Muchas gracias.